Muy buenas. Vamos a entrar al capítulo 3 del texto de Matemática 2 de la Secretaría de Educación de Honduras, específicamente para el primero de bachillerato, es decir, para 10º grado. Y dice, resuelva las siguientes ecuaciones polinómicas utilizando la factorización. ¿Verdad? Entonces tenemos x cúbico más 3x cuadrado menos 3x menos 2. ¿Verdad? Entonces podemos ordenar, ¿verdad? Podemos ordenar los datos de 2 en 2 porque hay 4 términos. Podemos intentar la factorización, ¿verdad? Por agrupación de términos. Entonces, si agrupo, por ejemplo, el x cúbico y el menos 4x, ¿verdad? Lógicamente agrupo los dos que me quedan, 3x cuadrado menos 2, ¿verdad? Entonces, aquí el factor común, ¿cuál sería? Solamente la x. Entonces, ese factor común, que es la x, se divide por cada término. Entonces, o cada término, mejor dicho, se divide por ese factor común. Entonces, x cúbico entre x es x cuadrado. Y 4x entre x queda solamente el 4. Acá en este otro tenemos como factor común el 3 es el factor común. Entonces, al sacar el 3 como factor común, 3x cuadrado entre 3 es x cuadrado y 12 entre 3 es 4. Entonces podemos ver que nos quedó este monomio en ambos pares, x cuadrado menos 4 y x cuadrado menos 4. Entonces miren, estamos factorizando por agrupación de términos, ya agrupamos 2. Estamos factorizando también por factor común monomio. En cada par de términos sacamos un factor común monomio porque es un término. Y ahora vamos a factorizar por factor común binomio, porque podemos ver que hay un binomio como factor común. Entonces, si ese binomio x cuadrado menos 4 es el factor común y lo sacamos nosotros, entonces al dividir este primer término por x cuadrado menos 4, se me cancela x cuadrado menos 4 y me queda x. Aquí lo coloco, ¿verdad? Y luego, si yo divido a este segundo término por el factor común x cuadrado menos 4, entonces me queda solo el 3. Aquí está este segundo término. Entonces, al final, la factorización, ¿verdad? Queda de esta manera: x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 3, ¿verdad? Y si se fijan, x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados que también se puede factorizar. Acuérdense, la suma por la diferencia, ¿verdad? La suma de sus raíces cuadradas por su conjugado, o sea, por la diferencia. O la resta o diferencia de sus raíces cuadradas por la suma, o sea, por su conjugado. Pero también lo podemos dejar así nomás: x cuadrado menos 4 lo igualamos a 0 y x más 3 los igualamos a 0, ¿verdad? O si lo factorizamos también vamos a llegar al mismo resultado. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que x cuadrado, ¿verdad? Aquí tendríamos, en este caso, x cuadrado sería igual a 4, ¿verdad? X cuadrado sería igual a 4, entonces x sería igual a más o menos, ¿verdad? Sería más o menos la raíz de 4, ¿verdad? Más o menos la raíz cuadrada de 4, que sería más o menos 2, ¿verdad? Sería más o menos 2. Y acá, pues, x más 3, ¿verdad? Este 3 que está sumando pasa al otro lado a restar, queda x igual a menos 3, ¿verdad? Entonces esas son, ¿verdad? Como es una ecuación cúbica, entonces tiene 3 soluciones, ¿verdad? Es una ecuación cúbica, tiene 3 soluciones: positivo 2 y negativo 2 y también negativo 3, ¿verdad? Podemos comprobar, si quieren, con positivo 3, con negativo 3. Negativo 3 al cubo es negativo 27. Negativo 3 al cuadrado es positivo 9, por 3 es 27, y teníamos negativo 27, más este 27 tenemos 0, ¿verdad? Y si tenemos negativo 3 por negativo 4, menos por menos es más, 4 por 3 es 12, positivo 12, y 12 menos 12 es 0. No es obligación hacer las comprobaciones, pero se puede hacer de manera rápida. Entonces, el conjunto solución es, ¿verdad?, es negativo 3, ¿verdad?, 2 y negativo 2. Ese es el conjunto solución de esta, ¿verdad?, de esta ecuación cúbica. Luego tenemos otra ecuación cúbica, hacemos lo mismo, pero antes este negativo 5 está al otro lado del igual. La ecuación hay que igualarla a 0 para factorizarla. Entonces, pues, está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda x cúbico menos x cuadrado menos 5x más 5 igual 0. Entonces, si agrupo estos dos, ¿verdad?, los agrupo,
x cúbico menos x cuadrado más, ¿verdad? Y agrupo estos dos. Entonces, el factor común en estos dos sería x cuadrado. Y el factor común aquí sería 5, ¿verdad? 5 o negativo 5, ¿verdad? Cualquiera de los dos puede ser. Entonces, ¿qué sucede si x cuadrado es el factor común? ¿Cuánto es x cúbico entre x cuadrado? Es x. ¿Cuánto es x cuadrado entre x cuadrado? Es 1. Entonces aquí tenemos x cuadrado que multiplica a x menos 1. Y acá, como para que aquí sea, para que acá también nos dé x menos 1, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar al negativo 5. ¿Cuánto es negativo 5x entre negativo 5? Me queda solo la x. ¿Y cuánto es 5 entre negativo 5? Es negativo 1, ¿verdad? Entonces nos quedó correcto. De hecho, negativo 5 por x es negativo 5x, y negativo 5 por negativo 1, menos por menos es más, y 5 por 1, ¿verdad? Es 5. Entonces ya tenemos este factor común binomio, le llamo yo, porque es un binomio y es común en ambos. Entonces, para factorizar, ¿qué es lo que se hace? Se saca el factor común, ¿verdad? Y por eso aquí sacando el x menos 1 de este término, ¿verdad? Al dividirlo me queda solo el x cuadrado, y acá, ¿verdad? Al dividirlo me queda el menos 5, ¿verdad? El menos 5, por lo tanto, esto es x menos 1 que multiplica a x cuadrado menos 5. Entonces ya podemos igualarlas a 0, x menos 1 igual a 0, y x cuadrado menos 5 igual a 0. Entonces aquí este menos 1 está restando, ¿verdad? Pasa al otro lado a sumar, y aquí este x cuadrado, el 5 está restando, pasa al otro lado positivo, y por lo tanto x sería la raíz cuadrada de 5. Como no tiene raíz cuadrada exacta, entonces lo planteamos como más menos raíz de 5. Entonces, las tres raíces de esta ecuación cúbica es 1, raíz de 5, y negativo, raíz de 5. Siguiente ejercicio, tenemos otra ecuación cúbica. 2x cúbico es igual a negativo 6x cuadrado más x más 3, ¿verdad? Entonces, como hay que igualarlo a 0, este menos 6x cuadrado pasa al otro lado positivo, esta menos x pasa al otro lado negativo, y este más 3 pasa al otro lado negativo. Entonces acá queda 0, ¿verdad? Quedó 0. Entonces si agrupamos estos dos, ¿verdad? Digo 2x cúbico más 6x, simplemente los encierro entre paréntesis, más, ¿verdad? Para que sepa que no estoy multiplicando, solo lo estoy separando, escribo el signo más, ¿verdad? Y me queda menos x menos 3. ¿Cuál sería el factor común en estos? Fíjense bien, de los dos números, de 2 y 6, el factor común sería 2, porque 2 está incluido en 6, ¿verdad? 2 es un factor de 6. Y de la variable se toma el de menor exponente, es decir, x cuadrado. Entonces el término, el factor común, ¿verdad? En este caso monomio, porque es un término, sería 2x cuadrado. Si yo divido 2x cúbico entre 2x cuadrado, me queda solamente la x, ¿verdad? 2 entre 2 es 1, que no es necesario escribirlo, ¿verdad? Y x cuadrado, x cúbico entre x cuadrado, se copia la base y se restan los exponentes. Para dividir de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. 3 menos 2 es 1 como exponente, que no es necesario escribirlo. Y si divido 6x cuadrado entre 2x cuadrado, 6 entre 2 es 3, y x cuadrado entre x cuadrado, ¿verdad? Es 1, se me cancela. Entonces, ya factorizamos este primer par de términos. Ahora vamos al otro. Como aquí me da x más 3, tengo que ver que aquí también me quede x más 3. Y para eso puedo sacar como factor común, oiga bien, a negativo 1, que no es necesario escribirlo el negativo 1, solo saco el signo. Pero si quieren pueden escribir el negativo 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Si yo al negativo x lo divido entre negativo 1, menos entre menos, ¿verdad? Es más. Entonces me queda la x, ¿verdad? Me queda la x. Si a negativo 3 lo divido entre negativo 1, menos entre menos es más, y 3 entre 1 es 3. Entonces pueden ver que llegamos, ¿verdad? Al mismo monomio, ¿verdad? Al mismo binomio, perdón. Al mismo binomio. Entonces ahora vamos a factorizar esto por el factor común binomio. Entonces se saca el factor común binomio, se saca, y el término, y cada término se divide entre ese factor común binomio. 2x cúbico por x más 3 entre x más 3, me queda, se me cancela x más 3 y me queda solamente
2x cúbico, ¿verdad? Y menos 1 que multiplica x más 3 entre x más 3, se me cancela el x más 3 y me queda solamente el negativo 1, ¿verdad? Me queda solamente el negativo 1. Entonces la factorización es x más 3 que multiplica a 2x cuadrado menos 1. Eso es igual a 0. Entonces por separado puedo yo igualar a 0. X más 3 igual a 0 y 2x cuadrado menos 1 es igual a 0. Aquí el 3 que suma pasa a restar al otro lado, entonces me queda que x es igual al negativo 3. Aquí este menos 1 que resta pasa al otro lado, positivo a sumar. ¿Okay? Y luego este 2 que multiplica pasa al otro lado a dividir y me va a quedar que x cuadrado es igual a 1/2, ¿verdad? X cuadrado es igual a 1/2 y luego x sería a más o menos la raíz cuadrada de 1/2, ¿verdad? Más o menos la raíz cuadrada de 1/2. 1 tiene raíz cuadrada exacta, entonces yo le calculo la raíz cuadrada y despido el radical. La raíz cuadrada de 1 es 1 porque 1 por 1 es 1, ¿verdad? Y 2 como no tiene raíz cuadrada exacta, pues simplemente queda abajo raíz de 2. Pero les he mencionado que en matemáticas no se ve estéticamente bien que haya un radical en el denominador. Entonces procedemos a racionalizar el denominador. ¿Cómo? Multiplicando al denominador, ¿verdad? Multiplicando el término por el denominador y dividiéndolo por el denominador. Por eso aquí tenemos que es igual a más menos 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces tenemos una multiplicación de radicales numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces x es igual a más menos 1 por raíz de 2 es raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es 2, ¿verdad? Porque raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 4? Es 2. Por lo tanto, ¿verdad? El conjunto solución es más raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2 y el otro, ¿verdad? Es el negativo 3 que ya habíamos despejado inicialmente. Aquí está ese conjunto solución. Seguimos con el siguiente inciso D, ¿verdad? Copiamos la ecuación 3x cúbico más 15x cuadrado menos 2x menos 10 igual 0, ¿verdad? También agrupamos los términos, 3x cúbico con menos 2x lo agrupo y a 15x cuadrado con menos 10, ¿verdad? Con menos 10. Hay varias combinaciones. Cuando puede agrupar estos dos, quiere decir que puede agrupar con otros también. Cualquiera y va a dar el mismo resultado. Entonces aquí, ¿cuál sería el factor común? En los números no hay factor común porque 3 y 2 no se puede. Entonces el factor común sería la x. Entonces si yo saco a la x como factor común al dividir a 3x cúbico entre x me queda 3x cuadrado, ¿verdad? Y al dividir menos 2x entre x se me cancela la x y me queda el menos 2. Luego acá para que me quede 3x cuadrado menos 2, entonces saco como factor común al 5 porque el 5 está en el 15 y está en el 10, ¿verdad? Y como no hay variable, aquí no hay variable en las dos, no hay común, entonces simplemente solo va a ser el 5. 15x cuadrado entre 5 es 3x cuadrado, ¿verdad? 15 entre 5 es 3 y copio el x cuadrado. Negativo 10 entre 5 es negativo 2, entonces me queda lo mismo, 3x cuadrado menos 2, lo mismo que me quedó allá. Entonces ahora, de manera rápida, ¿qué es lo que se hace? Se copia el 3x cuadrado menos 2 y se multiplica por la suma de los dos factores que quedaron fuera, por los dos factores comunes, monomios que habíamos sacado, pero algorítmicamente, procedimentalmente, lo que se hace es que el factor común, ¿verdad? En estos dos términos hay un factor común binomio, perdón. Hay un factor común binomio que es 3x cuadrado menos 2. Entonces ese factor común se saca, así como sacamos la x y el 5. Ese factor común, nada más que son dos términos, es un binomio, se saca y decimos, ¿verdad? 3x cuadrado menos 2 y cada término se divide por ese factor común, tal como lo hicimos anteriormente. Entonces, x que multiplica 3x cuadrado menos 2 sobre 3x cuadrado menos 2, que es el factor común, me queda solamente la x y es la que tengo. Luego 5 que multiplica 3x cuadrado menos 2, lo divido por 3x cuadrado menos 2, se me cancela el 3x cuadrado menos 2 y me queda solamente el 5. Entonces si ya lo tengo, que un factor es 3x cuadrado menos 2 y el otro es x más 5. Ya una vez que estaba igualado a 0, por separado los igualo a 0. 3x cuadrado menos 2 es igual a 0 y x más 5 es igual a 0. Este menos 2
que resta pasa al otro lado positivo. Me queda 3x cuadrado es igual a 2. Y aquí este 5 que suma pasa al otro lado a restar. Me queda que x es igual a negativo 5. Pero acá este 3 que multiplica la x cuadrada pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda, ¿verdad?, que x cuadrado es igual a 2/3. Y luego x va a ser a más menos la raíz cuadrada de 2/3. Entonces ya tenemos las tres raíces, ¿verdad? Menos 5, ¿verdad? Menos 5, porque aquí x nos dio igual a 5, ¿verdad? Positivo, ¿verdad? Positivo raíz de 2/3, ¿verdad? Que no es necesario escribirlo el signo más, ya se sabe que es positivo, ¿verdad? Y el otro es negativo raíz de 2/3. Raíz de 2/3. El inciso E. En el inciso E solo tenemos tres términos, ¿verdad? Y en este caso, el x cuadrado está al otro lado del igual, lo vamos, como está positivo, está sumando, lo vamos a pasar a este lado negativo, o sea, restando, ¿verdad? Lo vamos a pasar restando, y entonces al otro lado nos queda 0, x cúbico menos 15x cuadrado menos 5x. Entonces, podemos observar que los tres términos tienen como factor común a la x, ¿verdad? La parte numeral, el 15 y el 5 tienen al 5 como factor común, pero el x cúbico solo tiene el 1, entonces por lo tanto el factor común solo va a estar formado por las variables. Si se toma la variable de menor grado, en este caso la x, entonces sacamos la x y cada término lo dividimos por la x. X cúbico entre x es x cuadrado. Negativo 15, aquí hay un 1, si usted quiere, hay un 1, negativo 15 entre 1 es negativo 15, y x cuadrado entre x es x, ¿verdad? Negativo 5 entre 1 es negativo 5, y x entre x, ¿verdad?, es 1, me desaparece la x, entonces me quedó x cuadrado, que multiplica a x cuadrado menos 15x menos 5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, igualamos ambos a 0, entonces tenemos x igual a 0 y x cuadrado menos 15x menos 5, ¿verdad? Y este x cuadrado menos 5x menos 15x menos 5, ¿verdad?, no se puede factorizar por ninguna otra forma, ¿verdad? Entonces por eso aplicamos ¿verdad?, la fórmula general cuadrática, ¿verdad? Aplicamos la fórmula general cuadrática, aunque ya está factorizado, ¿verdad? Lo que pasa es que no se puede factorizar más, ¿verdad? No se puede factorizar más. De hecho, podemos ver que ¿verdad?, las raíces de la parte cuadrática, ¿verdad?, nos dio un número un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es fácil factorizar, pero como ya estaba la ecuación cúbica factorizada, porque aunque, ¿verdad?, ya tenemos una multiplicación, ¿verdad? Entonces, el factor x por el factor x cuadrado menos 15x menos 5. Entonces igualamos a 0, x igual a 0, y esta también la igualamos a 0, y como no la podemos factorizar, ¿verdad?, normalmente, entonces aplicamos la fórmula general cuadrática, ¿verdad?, que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante, que es b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, ¿cuál es a? El coeficiente del término cuadrático es 1. ¿Cuál es b? El coeficiente del término lineal, que es negativo 15. ¿Y cuál es c? El término constante, negativo 5. Aquí lo tenemos, ¿verdad?, descrito, a, b y c, y luego lo sustituimos. Menos b es negativo 15. Luego, b al cuadrado es negativo 15 al cuadrado, menos 4 por 1, que es a, y por negativo 5, que es c, sobre 2 por 1, porque 1 es a, ¿verdad?, sobre 2a. Entonces aquí tenemos que menos por menos es más, nos queda positivo 15, más menos la raíz cuadrada de menos 15 al cuadrado es positivo 225. Y aquí sería menos por más menos, y menos por menos es más. Nos queda un positivo, ¿y cuánto es? 4 por 1, que es 4, por 5, que es 20. Entonces es 225 más 20 y todo sobre 2. Entonces x es igual a 15 más menos raíz de 245, ¿verdad? 225 más 20 es 245, y todo dividido por 2. Dividido por 2. Luego, a 245 nosotros lo podemos, ¿verdad?, lo podemos expresar como 49 por 5, ¿verdad? Porque 49 por 5 es 245. 5 por 9, 45, ¿verdad? Le ponemos 5 y llevamos 4, y 5 por 4, 20, y 4 es 24, es decir, 245. Entonces,
Entonces lo podemos expresar como raíz de 49 por raíz de 5. Entonces, ¿cuál es la raíz de 49? La raíz de 49 es 7, ¿verdad? Y como raíz de 5 no tiene raíz exacta, entonces lo planteamos, ¿verdad? 15 más menos 7 por raíz de 5. Todo ello sobre 2. Entonces quiere decir que x es 15 más menos, ¿verdad? 7 raíz de 5 sobre 2, entonces uno va a ser positivo y el otro negativo. El primero, como era x, simplemente se igualó a 0 de un solo, x igual a 0, ¿verdad? Y la otra raíz sería 15 más 7 raíz de 5 sobre 2 y 15 menos 7 raíz de 5 sobre 2. En el inciso F tenemos una ecuación de grado cuarto, pero de solo dos términos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que está la variable como factor común, ¿verdad? Y hay parte numeral también. En la parte numeral podemos ver que el 3 es múltiplo de 12, por lo tanto 3 es factor común de ambos. Y de las variables se toma el término con menor exponente. Entonces quiere decir que el factor común sería 3x cuadrado. 3 de la parte numeral y x cuadrado de la parte de la variable, ¿verdad? Entonces dividimos cada término por ese factor común. 3x a la cuarta entre 3x cuadrado, 3 entre 3 es 1, que no es necesario escribirlo, ¿verdad? Y tenemos que x a la 4 entre x cuadrado es x cuadrado. Para dividir potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. Se copia la base, que es x, restamos 4 menos 2, que es 2. Luego vamos a dividir el segundo término, negativo 12x cuadrado entre 3x cuadrado, ¿verdad? Negativo 12 entre 3 es negativo 4 y x cuadrado entre x cuadrado es 1. Entonces se me cancela porque 4 por 1 es 4. Entonces igualamos el primer término a 0. 3x cuadrado es igual a 0. Aquí, como es cuadrado, aquí nomás se fueron dos raíces, ¿verdad? Que hay una multiplicidad de 0. Hay dos raíces que son 0, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces luego tenemos x cuadrado menos 4 igual 0, ¿verdad? Le mencionaba anteriormente que como es una resta de cuadrados, x cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4, usted lo puede también factorizar si quiere, ¿verdad? ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? La suma de sus raíces cuadradas por la resta de sus raíces cuadradas. Es decir, x más 2 por x menos 2. La suma de sus raíces cuadradas por la resta de sus raíces cuadradas. Pero si no, también usted lo puede expresar de un solo. Dice x cuadrado es igual a 4 porque menos 4 pasa al otro lado positivo. Aquí está restando, pasa al otro lado sumar. ¿Y cuánto es 0 más 4? Es 4, ¿verdad? Entonces, aquí siguiendo y acá siguiendo los pasos, 3 que multiplica la x cuadrado pasa a dividir al 0. ¿Y cuánto es 0 entre 3? Es 0. 0 entre 3 es 0. Acá no vaya a confundir con 3 entre 0. 3 sobre 0 no está definido, pero 0 entre 3 sí es 0, ¿verdad? Entonces aquí al otro lado tendríamos que x sería más menos la raíz cuadrada de 4. Y siguiendo este otro lado, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 0? Pues es 0, ¿verdad? Pero como es raíz cuadrada, podríamos escribirle más menos 0, aunque 0 es un elemento neutro, ¿verdad? Pero ahí hay una duplicidad, ¿verdad? Es decir, hay dos raíces que es el mismo valor que es 0, pero solamente nos va a dar 3 raíces, aunque es una ecuación de grado 4, ¿verdad? Solo nos va a dar 2 raíces porque hay una que se repite, que es el 0. Y acá tenemos que la raíz cuadrada más menos la raíz cuadrada de 4, que sabemos que es 2. Entonces prácticamente tenemos las 4 raíces. 0 que se repite 2 veces y luego más 2 y luego negativo 2, ¿verdad? Porque como es una función de cuarto grado, entonces deben de haber 4 raíces, pero al final de cuentas solo hay 3 porque hay una duplicidad, ¿verdad? Una duplicidad en el caso de 0. Por eso al final de cuentas solo son 3 raíces, 0, 2 y negativo 2. Ahora vamos con, ¿verdad? Con x a la 4 menos 16. X cuártico se dice, ¿verdad? O x a la 4 menos 16 igual a 12. Entonces aquí vamos a aplicar una propiedad, ¿verdad? Una propiedad de las potencias que, ¿verdad? N, aquí sería el índice de la potencia, A sería la base y M el exponente, ¿verdad? N sería el índice de la raíz, perdón, ¿verdad? El índice de la raíz. A sería la base y M el exponente de la potencia. Entonces, si usted una raíz lo quiere expresar en forma de exponente, simplemente el índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Es decir, n
pasa a dividir a m. Por eso decir raíz n de a a la m es lo mismo que decir a la m entre n, ¿verdad? Como exponente. M entre n es exponente, ¿correcto? Entonces nosotros podemos decir que la raíz, ¿verdad? La raíz cuadrada de x a la 4, ¿verdad? Aquí es índice 2, que no es necesario escribirlo cuando es cuadrada, es igual a x a la 4 entre 2, ¿verdad? N es 2, entonces pasa a dividir a m, que es 4, ¿verdad? Entonces tenemos que x elevado al exponente 4 entre 2, y que es 4 entre 2, ¿verdad? Es 2. Por eso podemos decir que la raíz cuadrada, ¿verdad?, de x a la 4 es x cuadrado. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Porque es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? X a la 4 es x cuadrado al cuadrado. Y 16 es 4 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Se factoriza, ¿verdad?, la suma por su conjugado de las raíces cuadradas, lógicamente. La suma por la resta de sus raíces cuadradas. Y ya que tenemos ambas raíces cuadradas, la de x a la 4 es x cuadrado, y la de 16 es 4, entonces podemos plantearla, ¿verdad? Aquí está, x cuadrado más 4 por x cuadrado menos 4, ¿verdad? La suma, ¿verdad? La suma por la diferencia. Entonces, lo podemos igualar a 4. X cuadrado más 4 igual a 0, perdón, y x cuadrado menos 4 es igual a 0. Aquí este más 4 pasa a restar porque está sumando, pero aquí está restando, entonces pasa, ¿verdad? Aquí pasa negativo y aquí pasa positivo, ¿verdad? Vamos a llevar en línea los dos casos. Entonces aquí, ¿qué va a ser? X va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de negativo 4. Y acá va a ser x es igual a más menos la raíz cuadrada de 4, porque aquí el 4 es positivo, ¿verdad? Entonces sabemos, como hemos visto en videos anteriores, sabemos que usted a menos 4 lo puede expresar a raíz de menos 4, usted lo puede expresar como raíz de 4 por raíz de menos 1, ¿verdad? Porque 4 por menos 1 es menos 4, entonces usted lo puede expresar de esa forma. ¿Cuál es la raíz de 4? La raíz de 4 es 2, y raíz de menos 1 es i. No se olvide que ese es el concepto, ¿verdad?, de la unidad imaginaria, ¿verdad? Es i. Entonces tenemos nosotros que la raíz cuadrada de negativo 4 es 2i. Entonces las dos raíces de esta primera parte sería 2i y negativo 2i. Y acá, como la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces la otra raíz sería positivo 2 y negativo 2, ¿verdad? Aquí tenemos, de verdad, el conjunto solución. Vamos con el h. En el h también, aquí nos sale también un poco fácil porque los tres términos tienen variable. Entonces ahí la variable va a ser el factor común, pero aquí debe haber 0, este 9x cuadrado debe pasar al otro miembro, y como aquí está sumando, al otro lado pasa a restar. X cúbico menos 9x cuadrado más 20x igual 0, ¿verdad? Igual 0. Entonces el factor común va a ser x. De los números no, porque aquí hay un 1, aquí hay un 9, aquí hay un 20, no hay un factor común para los tres, ¿verdad? No hay un factor común para los tres. Entonces, como la x es el factor común, se toma la de menor, ¿verdad?, la de menor grado, que es la x a la 1, la x. Entonces dividimos cada término por esa x. X al cubo entre x es x cuadrado. Se copia la base y se restan los exponentes. 3 menos 1 es 2. Y luego acá, ¿verdad?, como les digo, si usted gusta, puede ir menos 9 entre 1, porque aquí es como que diga 1x, pero no es necesario. Menos 9 entre 1 es menos 9. Y x cuadrado entre x es x, porque 2 menos 1, que no es necesario escribirlo, es igual a 1, que no es necesario escribirlo. Luego tenemos que 20x entre x, 20 entre 1 es 20, y x entre x es 1. Y 20 por 1 es 20. Por eso es que uno dice que se cancela, ¿verdad? La x se cancela, dice uno. En realidad es 1, pero 20 por 1, porque este 20 multiplica la x. Y si se da x se convierte en 1, 20 por 1 es 20. Por eso dice 1, se cancela. Entonces, ya tenemos los dos factores, los igualamos a 0. Este directamente nos da la solución, que es 0. Y este otro, ¿verdad?, lo escribimos. X cuadrado menos 9x más 20 igual a 0, que lo podemos factorizar por inspección o tanteo. Por inspección simple o tanteo. ¿Cuál es ese procedimiento? Usted escribe dos pares de paréntesis, hasta los voy a
voy a borrar mejor para empezar de cero. Escribe primero dos pares de paréntesis. Luego, en cada par de paréntesis va a ir la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? Pues es x, ¿verdad? Porque x por x es x cuadrado. Luego, en el primer par de paréntesis va a ir el signo del segundo término. El segundo término es 9x y como es negativo, entonces el signo que va a ir va a ser en negativo. Luego en el segundo par de paréntesis, el signo que va a ir es el producto del signo del segundo término por el signo del tercer término. Este es menos y este es más. Menos por más es menos, ¿verdad? Entonces también nos da menos. Y ahora vamos a trabajar con el término constante, con el término independiente, con la constante. Entonces, ¿qué sucede? Como estos dos términos son iguales, si fuera más, si los dos fueran más, también son iguales, entonces, ¿verdad? Se factoriza este término de tal forma, ¿verdad? De tal forma que dos factores de 20, su resultado sea su suma, porque son signos iguales, su suma sea 9. Si sus signos fueran distintos, su resta debiera ser 9. Entonces, en este caso usted puede probar 5 por 1, perdón, 20 por 1 es 20, ¿verdad? Y 20 más 1 es 21, no da 9. Luego dice usted 10 por 2. 10 por 2 es 20 y 10 más 2 es 12, no da 9. Luego puede decir usted 5 por 4, ¿verdad? 5 por 4 es 20. Y 5 más 4 es 9. Entonces, esa es, ¿verdad? Esa es la combinación que utilizamos, 5 y 4. Entonces, ponemos el más grande generalmente en el primer término y el menor en el segundo, aunque a veces no importa. Entonces, la factorización es esta. X menos 5 por x menos 4 debe ser igual a x cuadrado menos 9x más 20. De manera rápida comprobemos. X por x es x cuadrado. X por negativo 4 es negativo 4x. Y menos 5 por x es negativo 5x. Y negativo 5x más negativo 4x es negativo 9x. Los dos son negativos y la regla de signos de la suma dice que signos iguales se suman y conservan sus signos. Y luego tenemos menos 5 por menos 4 es positivo 20. Menos por menos es más. Entonces, una vez igualado a 0, despejamos el valor de x y decimos este menos 5 pasa al otro lado positivo y este menos 4 pasa al otro lado positivo. Entonces ya tenemos las tres raíces. 0, que fue el primero, 5 y 4, o 4 y 5. Ahí no importa el orden. Lo importante es que vayan, ¿verdad?, todas las raíces. Vamos con el inciso I, 5x a la 4 menos 10x cúbico más 5x cuadrado. Aquí también aquí tenemos que en la parte numérica tenemos un 5, un 10 y un 5, entonces el 5 es factor común de los tres. Entonces de la parte numérica el 5 va a ser factor común, y de la parte de las variables, la variable con el menor, ¿verdad?, exponente sería, entonces por lo tanto, ¿verdad?, el factor común sería 5x cuadrado. Dividimos cada término por 5x cuadrado. 5x cuadrado entre 5x cuadrado simplemente es x cuadrado, ¿verdad? 5 entre 5 es 1, que no es necesario escribirlo, y x al cuadrado a la 4 entre x al cuadrado se copia la base y se restan los exponentes. 4 menos 2 es 2. Vamos al siguiente. Negativo 10 entre 5 es negativo 2, ¿verdad? Menos entre más es menos. Y 10 entre 5 es 2. Ahora de las variables, x al cubo entre x cuadrado, ¿verdad? 3 menos 2 es 1. Me queda x a la 1, que no es necesario, simplemente se escribe la x. Y luego aquí tenemos 5x cuadrado entre 5x cuadrado, ¿verdad? Todo número dividido por sí mismo es igual a 1, ¿verdad? A 1. Más entre más es más. Entonces ya tenemos esa factorización y aquí vamos a tener otro cero doble, ¿verdad? Otro cero doble, 5x cuadrado igual a 0, ¿verdad? Entonces son tres factores, 5x cuadrado igual a 0, x menos 1 igual a 0 y x menos 1 es igual a 0, ¿verdad? Este es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Es un trinomio cuadrado perfecto porque nos generó, ¿verdad?, x menos 1 y x menos 1. Lo vamos a hacer. ¿Cómo nos generó? Acuérdense lo que venimos haciendo. Primero, la raíz cuadrada del primer término, que es x cuadrado, en ambos pares de paréntesis. Aquí está x y x. Luego, el signo del segundo término en los primeros paréntesis.
Luego el producto del signo del segundo término por el signo del tercer término en el segundo par de paréntesis. Menos por más es menos. Luego, como son iguales, tenemos que encontrar dos números que multiplicados den 1 y sumados sean 2. Y esos números es 1 y 1. 1 por 1 es 1 y 1 más 1 es 2, ¿verdad? No necesariamente si aquí fuera un 3, entonces no, por este método de tanteo no se podría factorizar, habría que buscar otra alternativa, pero en este caso, ¿verdad? Nos dio 1 por 1 es 1 y 1 más 1 es 2. Entonces, aquí se nos dieron dos duplicidades, uno del 0 y otro, ¿verdad? En x menos 1 por x menos 1. Entonces, a pesar de que es una ecuación de cuarto grado, solo vamos a tener dos soluciones, ¿verdad? Porque aquí 5x cuadrado, eso es igual a 0, ¿verdad? Y usted puede decir, este 5 que multiplica aquí pasa a dividir al 0, 0 entre 5 es 0 también, y la raíz cuadrada de 0 es 0, ¿verdad? Porque no podemos decir más 0 y menos 0 porque el 0 es un elemento neutro, no tiene signo el 0, ¿verdad? No tiene signo. Y el otro lado, pues, como está doble x menos 1, solo lo escribimos una vez, solo lo despejamos una vez. X menos 1 es igual a 0, entonces este menos 1 pasa al otro lado positivo, entonces x es igual a 1. Entonces, como hay duplicidad o multiplicidad, le llaman algunos, el x menos 1 es multiplicidad en 2, ¿verdad? Y aquí el 5x cuadrado también es en 2, entonces al final de cuentas solo tenemos dos raíces, 0 y 1. En el inciso J, x cúbico más 3x cuadrado igual a menos x menos 3, entonces sabemos que tenemos que igualarlo a 0, por lo tanto estos dos términos van a pasar al miembro de la izquierda, ¿verdad? Haciendo operación diferente. Aquí es menos x, es decir, está restando. Entonces pasa al otro lado a sumar. Aquí es menos 3, está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Y qué nos quedó? Al otro lado del igual, nos quedó nada, es decir, nos quedó 0. Entonces aquí vamos a ver, aquí podemos observar que lo podemos factorizar por agrupación de términos. Cuando hay 4 términos, usted trate ¿verdad? de utilizar la factorización por agrupación de términos, que al final de cuentas son 3 cosas. Agrupación de términos, aunque la agrupación de términos es un método, ¿verdad? Ya lo que aplica es factor común monomio y factor común binomio, ¿verdad? Que poco se ve eso de factor común binomio. Entonces, si agrupamos estos dos, x cúbico más 3x cuadrado y aquí x más 3, el factor común va a ser, ¿verdad? De los números no hay factor común, ¿verdad? Entonces, ese factor común es 1, que es común en todos. Entonces, por decir así, no lo tomamos en cuenta. Y de las variables se toma el de menor grado. En estos dos, ¿cuál es el de menor grado? X cuadrado, ¿verdad? Es x cuadrado. Entonces, vamos a decir x cúbico entre x cuadrado es x, ¿verdad? Y 3x cuadrado entre x cuadrado se me cancela el x cuadrado y me queda 3. Y al otro lado tengo también más 3, ¿verdad? Tengo más 3. Pero puede decir, profesor, pero ¿y el número? ¿Cómo factorizo x más 3? No, usted puede escribir como factor 1. ¿Por qué? Porque 1 por cualquier cantidad es la misma cantidad, ¿verdad? Entonces se puede decir que aquí el factor de ellos es 1, porque 1 es factor de todo término, porque todo término lleva incluido al 1, ¿verdad? Todo término tiene como factor 1. Entonces, ¿qué nos quedó? Simplemente x cuadrado, ¿verdad? Aquí tengo un error, aquí es x cuadrado más 1. Ya hice la corrección, entonces aquí, ¿verdad? El término, el factor común binomio es x más 3, ¿verdad? Entonces al dividir x cuadrado por x más 3 entre x más 3 nos queda x cuadrado, ¿verdad? Y al dividir x más 3 entre x más 3 nos queda 1, entonces ya factorizado es x más 3 que multiplica a x cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces aquí sería, ya como eran 3 términos, ¿verdad? Tenemos acá, perdón, aquí solo eran 2 términos. Es decir, ¿verdad? Solamente son 2 términos, x más 3 igual a 0 y x cuadrado más 1 igual a 0. Aquí están ambos igualados a 0, ¿verdad? Y como hay un x cuadrado, ese me va a generar dos raíces, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer un paso extra, ¿verdad? Que de repente lo obvié, entonces vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener que x cuadrado, este más 1 pasa a restar, ¿verdad? Entonces va a ser menos 1
Y el otro, ¿verdad? Aquí ya de un solo, x es igual, ¿verdad? X es igual a negativo 3, ¿verdad? No hay más que hacer, más que este más 3, pasarlo a restar x igual a negativo 3. Ya tenemos una raíz. Pero aquí vamos a tener esto, x cuadrado, ¿verdad? X cuadrado, ese negativo 1, ¿verdad? Aquí va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de negativo 1, ¿verdad? Pero sabemos que negativo 1 no existen dentro de los números reales, no existen raíces, ¿verdad? No existen raíces de pares, raíces pares, en este caso la cuadrada es una raíz par, no existen raíces pares de números negativos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a escribir eso, que esto es igual a la raíz cuadrada de menos 1 y aquí más menos, y aquí pues solo va a ser la x, ¿verdad? Ya cuando planteamos la raíz cuadrada ya solo va la x, ¿verdad? Entonces, pero nosotros sabemos que raíz de menos 1 es la unidad imaginaria, entonces podemos decir que x es igual a más menos, ¿verdad? A más menos, ¿verdad? ¿Qué? A más menos y, así de sencillo, ¿verdad? A más menos y, ¿verdad? Porque sabemos que raíz de menos 1 es la unidad imaginaria. Si usted quiere escribirle 1i, pero ya sabe que los unos como coeficientes no es necesario escribirlo. Entonces aquí tenemos, realmente aquí tenemos las tres raíces, ¿verdad? Las tres raíces que son, ¿verdad? Uno es negativo 3, ¿verdad? Y las otras dos es 1, perdón, es y menos i. Son raíces imaginarias, ¿verdad? No son dentro de los números reales. Si usted graficara la función, ¿verdad? Entonces no le va a aparecer esto, porque es una raíz imaginaria. En el plano real, ¿verdad? No aparece. ¿Correcto? Entonces aquí iría así, ¿verdad? Sería i, ¿verdad? Para ya hacerlo por partes, sería i, sería negativo 3 y aquí sería menos i. O si quiere escribirle menos 1i, es lo mismo. Ya como conjunto solución sería, ¿verdad? Sería menos 3. Aquí no importa cuál va primero, ¿verdad? Menos i, ¿verdad? Y positivo i, ¿verdad? Como usted quiera, ¿no? Dos raíces imaginarias y una real. Vamos con este que creo que es el último ejercicio. 2x quíntico o a la 5 es igual a 16x cuadrado. Ok, entonces sabemos que aquí debe quedar 0, entonces este 16x cuadrado que está sumando lo pasamos al otro lado restando y aquí nos queda 0. Entonces podemos ver que podemos, de la parte numérica, 2 por 8 es 16, es decir, 2 es un factor de 16, entonces 2 va a ser el factor común por la parte numérica. Y de la parte de las variables se toma la variable con el menor exponente, ¿verdad? Como son comunes, todas son x, la de menor variable sería parte del factor común, es decir, x cuadrado. Entonces, el factor común es 2x cuadrado. Entonces, cada término lo debo dividir por el factor común, ¿verdad? Entonces, 2x a la 5 entre 2x cuadrado, 2. Entre 2 es 1, que no es necesario escribirlo, y 5 menos 2 es 3, es decir, x cúbico, ¿verdad? Y menos 16 entre 2 es negativo 8, y x cuadrado entre x cuadrado es, ¿verdad? Se nos cancela porque es 1 y negativo 8 por 1 es negativo 8. Pero es que dimos, se nos cancela. Entonces ya tenemos dos factores, ¿verdad? Miren que debiera tener 5 raíces porque está elevada a la 5. Pero aquí 2, ¿verdad? Hay una multiplicidad de 2 en 0 y aquí nos va a salir 3 raíces. Vamos a operar. Entonces aquí tenemos 2x cuadrado igual a 0 y x cúbico menos 8 igual a 0. ¿Pero qué sucede? ¿Verdad? Aquí hay una diferencia de cubos porque 2 al cubo es 8, 2 por 2 por 2 es 8. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Tenemos, por este lado de la izquierda, tenemos que este 2 que multiplica la x cuadrado pasa a dividir al 0, es decir, x cuadrado es igual a 0 sobre 2, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? Aquí también podemos decir que este 8 que resta pasa al otro lado a su mano, que x cúbico, ¿verdad? Igual, ¿verdad? A 8. Entonces sabemos, ¿verdad? Que 0 entre 2 es 0, entonces x sería la raíz cuadrada de 0. No es necesario escribir el más menos porque el resultado va a ser 0 y el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿verdad?
De hecho, usted a una cantidad le suma 0, le queda la misma cantidad. Y a esa misma cantidad le resta 0, le queda la misma cantidad. Positivo o negativo es neutro. Entonces luego aquí tenemos que x sería igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? Sería igual a la raíz cúbica, perdón, de 8. Como x era el cubo, entonces va a ser a x cúbico, ¿verdad? Va a ser la raíz cúbica de 8. Entonces el conjunto de solución es 0 y 2, pero ojo, yo aquí tengo un error que lo voy a arreglar o por lo menos lo voy a verificar. ¿Cómo es que de 5 solo me quedaron 2 raíces? De esta es lógica, ¿verdad? Es lógica porque x, ¿verdad? X cuadrado igual a 0, ¿verdad? Hay una multiplicidad en 0, pero aquí vamos a hacer una operación, ¿verdad? Antes de seguir esto, vamos a hacer una operación ahorita, en vivo y en directo, porque tenemos una diferencia de cubos, ¿verdad? Tenemos una diferencia de cubos. Entonces vamos a factorizar una diferencia de cubos. Así como se puede factorizar una diferencia de cuadrados, podemos, ¿verdad? Podemos factorizar una diferencia de cubos. Y si mal no recuerdo, una diferencia de cubos, voy a escribir aquí yo la fórmula con su paciencia. Una diferencia de cubos se factoriza de la siguiente manera. Vamos a decir, ¿verdad? A al cubo, solo para escribir la fórmula, a al cubo, ¿verdad? Menos b al cubo. Hay una diferencia de cubos, ¿verdad? Menos b al cubo. Ok. Pues si mal no recuerdo, eso se factoriza de la siguiente manera. La resta de las raíces cuadradas de ambos, la raíz cuadrada de a al cubo, la raíz cúbica, perdón, de a al cubo es a, y la raíz lógicamente cúbica de b cúbico es b. Entonces primero va ese binomio de la resta de esas dos raíces cúbicas, ¿verdad? Luego va el cuadrado del primero, es decir, a cuadrado, el cuadrado del primero, en este caso sería a el primero, ¿verdad? Y luego más el producto de los dos, es decir, a por b, y más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Así es, el cuadrado del segundo, es decir, b cuadrado. Entonces, así se factoriza una diferencia de cubos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que a es x y b es 2, ¿verdad? Porque la raíz cúbica de x cúbico es x y la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2 es 8, ¿verdad? Entonces vamos, hasta voy a escribir esa parte aquí, ¿verdad? Con vuestro permiso voy a escribir esa parte aquí, voy a decir que a es igual a x, ¿verdad? Punto y coma, y que b es igual a 2. Entonces voy a operar esto, ¿verdad? Voy a decir, ¿verdad? Voy a operar esta fórmula y voy a decir, a ver si nos da solo 2 como raíz cúbica, ¿verdad? Como raíz. Entonces vamos a decir aquí, ¿verdad? X cúbico menos, ¿verdad? 2 al cubo. Acuérdense que 2 al cubo es 8, ¿verdad? Es 8, que es uno de los factores que nos dio aquí, x cúbico menos 8. ¿Verdad? Entonces, como que tengamos aquí x cúbico menos 8. Entonces va a ser igual, ¿verdad? A es x, ¿verdad? Y b es, ¿verdad? A es x y b es 2. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? X menos 2, fíjense bien. Por a al cuadrado, que sería x, entonces sería x cuadrado, ¿verdad? Más la multiplicación de los dos, 2 por x, es decir, 2x, 2 por x es 2x, más el cuadrado del segundo, es decir, 2 al cuadrado, ¿verdad? 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso nos va a quedar, ¿cómo nos quedaría? ¿Verdad? Entonces nos quedaría que esto sería igual, ¿verdad? Simplemente operamos este 2 al cuadrado, que es 4, ¿verdad? Entonces, uno de los factores sería 2, ¿verdad? Yo puedo igualar esto a 0, fíjense bien. Ahora voy a sacar todo esto y lo voy a igualar a 0, ¿verdad? Porque imagínense, el x cúbico menos 8, ¿verdad? Se expresa de esta manera, ¿verdad? Es igual a esto, a x menos 2 que multiplica a x cuadrado más 2x más 4. Entonces eso lo voy a sacar, ¿verdad? Lo voy a sacar fuera del paréntesis porque lo voy a igualar a 0. Entonces voy a decir x menos 2 igual a 0, ¿verdad? Y también voy a separarlos por un punto y coma, x cuadrado más 2x más 4 igual a 0, ¿verdad? Entonces, ahora voy a trabajar solo con este, voy a factorizar solo este, ¿verdad? Y si no me equivoco, este es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? ¿Por qué es un trinomio cuadrado perfecto? Porque
el de en medio es el doble de las raíces cuadradas de los dos. No, pero no es así, porque la raíz cuadrada de 4 es 2, y la raíz cuadrada es x. Y 2x no es el doble de 2 por x, ¿verdad? Entonces no es así. Entonces vamos a... por inspección y tanteo tampoco se puede porque los dos signos serían positivos, ¿verdad? No, sí, los dos signos serían iguales, y cuando los signos son iguales, se encuentran dos números que multiplicados den 4 y sumados den 2, ¿verdad? Y ninguno sumándole a 4 va a ser 2. Ya 4 es mayor que 2. Entonces vamos a tener que aplicar la ecuación, perdón, vamos a tener que aplicar la fórmula general cuadrática, ¿verdad? La fórmula general cuadrática. Vamos a tener que aplicar la fórmula general cuadrática. Esto se me vino bien abajo a mí, esto. Pues este x igual x igual, eso era para demostrar, esto de aquí, es que donde va y donde va, ¿verdad? A es igual a x y b es igual a 2. Ok, entonces vamos a tener que utilizar la fórmula general cuadrática, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo la fórmula general cuadrática para esta parte, ¿verdad? Con esta otra no tengo problema. Entonces, ¿cuál es A? Sería 1, ¿cuál es B? Sería positivo 2, ¿verdad? Y ¿cuál es C? Sería positivo 4. Entonces, a sustituirse sería menos 2, ¿verdad? Menos 2, ¿verdad? Luego aquí sería simplemente 2 al cuadrado, y aquí sería menos 4 por 1 por 4. ¿verdad? Menos 4 por A por C, y aquí sería, ¿verdad? Por 1. Entonces, al operar nos queda aquí menos 2, ¿verdad? Menos 2. Y luego aquí sería 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Aquí va a ir un 4. 2 al cuadrado es 4, y luego aquí sería menos, ¿verdad? Menos 4 por 1, 4 por 4, 16, es decir, menos 16. Menos 16. Okay. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos que el resultado sería menos 2, ¿verdad? Más o menos raíz cuadrada de que ¿cuánto es 4 menos 16? Es menos 12. Es negativo 12 y siempre sobre 2, ¿verdad? Entonces no se olviden que a negativo 12, aquí el menos 2 a negativo 12 lo podemos expresar como raíz de 4, ¿verdad? Lo vamos a hacer aquí. Es decir, raíz de negativo 12 lo podemos expresar como raíz de 4 por raíz de 3 por raíz de negativo 1. 4 por 3 es 12 y negativo 1 por 12 es negativo 12, ¿verdad? Raíz de negativo 12 lo podemos expresar de esta forma. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Verdad? ¿Qué nos va a quedar? Siempre aquí va el negativo 2, ¿verdad? El negativo 2, y aquí iría, ¿verdad? La raíz de 4, ¿cuánto es? La raíz de 4 es 2, ¿verdad? La raíz de 3 la vamos a dejar así porque no tiene raíz exacta, y sabemos que la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria, ¿verdad? Es i. Es i. Por lo tanto, x es igual a menos 2. Perdón, más bien aquí vamos a hacer una división porque este 2 es para los dos términos. Negativo 2 entre 2 es negativo 1. ¿Verdad? Es negativo 1. ¿Verdad? Y también 2 entre 2 es 1, es decir, más menos, ¿verdad? Más menos. ¿Verdad? Más menos. Este 2 entre 2 es 1, sería más menos raíz de 3i. ¿Verdad? Más menos raíz de 3i. Entonces hoy sí ya al menos tenemos, ¿verdad? Tenemos de las, ¿cuántas soluciones eran? De las 5 al menos tenemos 4 soluciones, ¿verdad? Porque aquí esta se nos fue en duplicidad, en 2, ¿verdad? Sabemos que una de las raíces es 0. ¿Verdad? Tenemos raíces es 0. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí nos dio que un factor era x menos 2, ¿verdad? Aquí lo tenemos, x menos 2 igual a 0, entonces este menos 2 pasa al otro lado positivo, entonces sería 2. Ya tenemos 0 y 2. 0 dos veces y 2 una vez. Y tenemos estas dos raíces, ¿verdad? También tenemos estas dos raíces, una positiva y otra negativa, que son raíces complejas. Son raíces complejas. Entonces una raíz es 0, la otra, ¿verdad? La otra es 2, ¿verdad? La otra es 2.
y las otras, ¿verdad? Una es menos 1, ¿verdad? Más raíz de 3i, ¿verdad? Menos 1 más raíz de 3i, ¿verdad? Raíz de 3i, y la otra sería, miren que la i va fuera, ¿verdad? Del radical, y la otra sería menos 1 menos raíz de 3. Raíz de 3i, ¿verdad? Raíz de 3i, entonces está un poquito grande, la vamos a disminuir el tamaño para que quepa en un solo renglón. Escribir 2 y ahí está, ¿verdad? Ahí está, me adelanté aquí las raíces, pero aquí va la operación, ¿verdad? Si quiere esto lo escribo entonces por último, ¿verdad? Aquí va la operación, decíamos, ¿verdad? X al cuadrado es igual a 0 sobre 2, X al cubo, ¿verdad? 8, entonces nos había dado solamente estas dos raíces. ¿Saben por qué? Porque las otras dos, bueno, aquí es como que sean 3, ¿verdad? Porque el 0 hay multiplicidad 2, doble. Y este 2 hay 1. ¿Saben por qué no aparecían las otras? Porque las otras son, ¿verdad? Las otras son imaginarias, ¿verdad? Son complejas. Entonces por eso es que no aparecían, por eso tuvimos que hacer esa otra operación, pero como aquí no nos dicen, ¿verdad? De hecho, en la unidad anterior vimos los números complejos, por eso hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, aquí mejor escribimos el conjunto solución, ¿ok? Aquí están las 5, ¿verdad? Las 5 raíces, este que se fue doble, el 2, el menos 1, ¿verdad? El menos 1 más raíz de 3i es un solo, y menos 1 menos raíz de 3i es otra, una sola raíz, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos aquí, y qué bueno que nos salió este ejercicio para que aprendamos que cuando así con los procedimientos normales solo nos salieran dos raíces, cuando debieron de haber salido 5, entonces hay que preguntarnos qué pasó con la otra. Bueno, por un parte en el 0 es doble, ¿verdad? Porque x cuadrado igual a 0, pero serían doble y una 3, faltarían 2 más, ¿verdad? Entonces sin duda hay que encontrarlas, pero sin duda esas otras dos son, ¿verdad? Son complejas o imaginarias. Muchísimo gusto por haberme escuchado, ¿verdad? No olvide que si usted practica, seguro que va a aprobar sus asignaturas. No le tenga miedo, ¿verdad? Por favor, suscríbase a mi canal Odilio Flores, por favor denle like, comparta, active la campanita, ¿verdad? Y sobre todo, comente para que estemos en contacto. Ánimo, ¿verdad? Ánimo, que Dios les bendiga. Ha sido un placer, con permiso.